el camino por donde están andando. Me parece que hay más de uno perdido. ¿Cuántos saben por el camino que están andando? Un poquito más. Vamos a ver si sube la cosa, ¿no? La pregunta de hoy: ¿por qué camino andas? Amén. Qué bueno es el Señor. Le damos gracias al Señor por este sitio que a nosotros, o para nosotros solo, nos parece un poco grande. Pero tenemos la fe de que Dios va a traer un avivamiento a nuestras almas. Siempre pensamos que el avivamiento tiene que venir de fuera. Ay, Señor, que ocurra algo, que venga algo de fuera. Y lo que no sabemos es que el avivamiento está en nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Amén. Porque el fuego está en uno. Solo que a veces se apaga, se apaga. Y gloria a Dios que Dios tiene misericordia de nosotros, y cuando está a punto de apagarse, el Señor hace así, te reanima y te levanta. Amén. Pero ese fuego está en cada uno de nosotros. Y yo tengo la fe de que, y el hermano Salomón me lo decía también esta mañana, dice: el año que viene, al final del año que viene, igual que esta fecha, tenemos que ver el doble de personas. Amén. Y eso no va a ser el esfuerzo solo del pastor ni de los obreros, va a ser de toda la iglesia. Tenemos que comprometernos, hermanos. Tenemos que comprometernos con Cristo. No digo ya solo con la iglesia. Tenemos que comprometernos con Cristo, de que nuestro espacio aquí en esta tierra, nuestro tiempo, no sea en vano. Y a veces pasan las semanas y los meses, y digo yo: ¿a quién habrá ido yo al culto? ¿A quién he invitado yo a que venga a escuchar la palabra? Por supuesto, siempre hay alguien que lo hace, ¿no? Gloria a Dios. Pero analiza tu vida. Analiza tu vida y verás que muchas veces solamente te preocupan tus problemas. Solamente te preocupan tus quehaceres, tu trabajo, tus hijos, tu casa. Pero te preocupaste de aquellos que no conocen a Dios, que están esperando una palabra de aliento. ¿Me entendéis? Gloria a Dios. Nos hemos preocupado de pasarnos. Tenemos nosotros que tomar cartas ya en el asunto, y tenemos que esforzarnos, hermano. Tenemos que esforzarnos. ¿Tú sabes cómo se empieza a vivir la iglesia? Con ayuno y oración. Ayuno y oración. Ayuno y oración y búsqueda del Señor. Porque ¿qué es lo que pasa si no hay ayuno y oración? Que no nos llenamos de Dios. ¿Y qué es lo que pasa que si no nos llenamos de Dios? Que nos llenamos de otra cosa, que no es Dios. Pero todos nosotros, hasta el pastor. Y empieza a venir la pereza, empieza a venir a atacar muchas cosas. Porque dice la Biblia que Satanás, cuando uno lo echa de la casa, anda bamboleando por ahí, ¿verdad? Pero dice la Biblia que vuelve otra vez de donde salió. Pero vuelve con 7 peores.
Y cuando no buscamos a Dios y pasamos de largo la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios, empieza a meterse otra cosa en la iglesia que no es lo de Dios. Y ya perdemos el tiempo en muchas tonterías, que si nos damos cuenta son tonterías que se van agrandando y se hacen bolas muy grandes, pero porque no tenemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que en el momento que pase cualquier cosa de esa rápidamente no darle pie al diablo. ¿O no? Y no le damos pie al diablo. Nada más que llega cualquier cosa, pienso en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estoy lleno de la palabra de Dios y digo, no se pondrá el sol sobre mi enojo, dice la Biblia. Dice, si vas al altar, entre tanto que vas andando, reconcíliate con tu hermano. Y muchas cosas que nos pasan, ¿verdad? Entre todos. Pero las dejamos que la bola se haga y no obedecemos la palabra de Dios. No obedecemos la palabra de Dios. Y entonces ya es hora, gloria a Dios, ya es hora de que traspasemos al otro lado del Jordán. Ya es hora de que traspasemos al otro lado del Jordán. Cuando Moisés fue escogido por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿saben la historia, verdad? Anduvieron por el desierto durante 40 años para probar Dios sus corazones. Y Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, porque al final de su carrera, y Dios no se queda con nada de nadie, se envaneció su corazón. Y dice, te voy a subir al monte y solo vas a poder observar la tierra prometida, pero no entrarás a ella, por cuanto se envaneció tu corazón. Amén. Pero no vamos a entretenernos ahora en qué se envaneció. Gloria a Dios. Pero son cosas que le pueden ocurrir incluso a los siervos de Dios. Así que nadie está excluido, ¿verdad? Nadie está excluido. Pero llegó el momento en que Moisés tuvo que buscar un sucesor. Ese fue Josué. Y Josué le dijo el Señor que él estaría con él a donde quiera que fuera. Que él iba a mostrarle al pueblo que como estuvo con Moisés, estará también con él. Gloria a Dios. Y esa es una palabra que me daba el Señor hace una semana y pico, donde le mostraba el paso del río Jordán, ahí en el capítulo 3 de Josué. El paso del río Jordán. Y dice que primero iba el arca. Y primero, antes de nada, es la palabra de Dios. Amén. ¿Tú quieres que tu vida te vaya bien? ¿Tú quieres que tu vida te vaya bien? ¿Tú quieres que estés en paz, sobre todo con Dios? Obedece la palabra. Obedece la palabra. Por muy duro que te pueda ser el obedecerla, obedece la palabra. Y dice que el arca pisó primeramente el río Jordán y se abrió, se detuvieron las aguas y las otras corrieron y pudieron pasar en seco. Y Dios demostró que como estuvo con Moisés, también estuvo con Josué. Amén. Y Dios nos ha prometido. Yo he sentido esa palabra de Dios que si leemos esa palabra, pero no es el tema de hoy, si leemos esa palabra dice, pasará el arca y os indicará el camino porque andaréis en una tierra que no habéis pasado y nunca habéis pisado jamás. Dios nos está poniendo por delante un camino donde nunca hemos pasado, pero eso es un camino que necesita de nosotros Dios que estemos en santidad y en verdad. Necesita de Dios de nosotros un compromiso más grande, ¿me entienden? Porque no te va a entregar cualquier cosa, te va a entregar la tierra prometida. Y si me entendéis espiritualmente, sabe que son bendiciones para tu
Dios nos va a entregar Canaán, pero en Canaán Dios promete cosas buenas, porque las hay, pero hay gigantes y hay murallas. Pero la Biblia dice: en tu nombre asaltaremos muros, en tu nombre destruiremos ejércitos. Amén. En el nombre del Señor. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Pero nos tenemos que esforzar todo. Tenemos que esforzarnos todo. Por eso la pregunta de hoy: ¿tú sabes en qué camino estás andando? ¿Por qué camino andas? ¿Tú lo sabes? Gloria a Dios. Vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo. Gloria a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Lo repetimos en el nombre del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos ahora. Padre del cielo, te damos gracias porque tu palabra es pura, es limpia y como espada de doble filo entra y penetra hasta discernir los pensamientos, hasta partir el alma, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos redarguyes a través de tu palabra, que tú nos exhortes, que tú nos animes, Padre, en el nombre de Jesús. Quita toda distracción, todo que nos provenga de ti, y ayúdanos y danos libertad en el Espíritu Santo para entender tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay una promesa del Señor que yo la tengo y la seguiré teniendo siempre presente en mi vida. Está por el Salmo 33, ¿verdad? Que dice: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender. Te haré entender. O sea que es obra de Dios el que tiene que hacernos entender el camino por donde debemos andar. Y esa es mi súplica y esa es mi oración delante de Dios. Dios mío, indícame el camino por donde debo andar. Cuando uno se ve con la responsabilidad de la iglesia, uno tiene que pedirle por fuerza a Dios que le indique el camino. Amén. Pero no solo yo, cada uno tiene muchas responsabilidades, tiene hijos, tiene familia, tiene hogar, tiene trabajo, tiene una iglesia donde trabajar. Gloria a Dios, un mundo que está esperando nuestras palabras, y hay una responsabilidad muy grande. Amén. Y uno no puede andar como que no sabe por dónde va. Uno debe de andar sabiendo por el camino que debe de andar. Por eso el Señor lo promete en su palabra. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Amén. Amén. Como hemos leído en Romanos 12:2, dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos una transformación en nuestras mentes. Uno no puede recibir las cosas de Dios
si uno no ha transformado su mente. Amén. ¿Y será que Dios nos quita nuestro cerebro así como con una operación? Y hace así, nos lo arranca y ahora pone un cerebro nuevo. O más bien dice la palabra renovados. Dice renovados. Quiere decir que es la misma mente. Gloria a Dios. Pero una mente diferente para comprender y entender las cosas de Dios. Porque las cosas del Espíritu no se pueden discernir carnalmente. Se tienen que discernir espiritualmente. Y Dios quiere hablar a su iglesia, pero nosotros cerramos nuestros oídos. Amén. Dios quiere hablar a su iglesia. Dios quiere hacer algo con su iglesia. Me encantó la canción que dice: Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Hacía mucho tiempo que no la cantábamos, pero tiene su mensaje. Amén. Esa canción habla precisamente de esos tiempos de Josué, donde envió Moisés 2 espías y 10 vinieron con malas noticias. En esta tierra hay gigantes, en esta tierra hay murallas que llegan hasta el cielo. Y vieron los problemas como grandes gigantes, como grandes problemas. Gloria a Dios. Pero hubieron dos, Josué y Caleb, hubieron dos que dijeron: ¿por qué amedrentáis al pueblo? ¿Por qué lo atemorizáis? Claro que es verdad que hay todas esas cosas, pero con nosotros está Jehová. Con nosotros está el Señor. Subiremos y nos los comeremos como pan. ¿Cuándo pensamos con nuestra mente carnal que cuando vemos un problema le voy a decir: problema, te voy a comer como el pan? Nos amedrentamos, nos achantamos, nos venimos abajo, lo que me ha venido a mi vida, qué problema, no tengo trabajo, no tengo nada. Y vemos todo, lo vemos como un gran gigante. Cuando Dios te dice: yo estoy contigo todos los días del fin del mundo, todos los días. Entonces, cuando nosotros nos amedrentamos, el Señor se contrista. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros nos amedrentamos, nos asustamos, le tememos a esos gigantes, Dios dice: ¿dónde estoy yo en tu vida? ¿Dónde estoy yo en tu corazón? Pero eso nos pasa a todos, ¿verdad? Porque los apóstoles que anduvieron con el Señor, cuando iban en la barca en medio de la tempestad, creían que el Señor pues había dormido. Pero el Señor se levantó y reprendió. No solo reprendió al viento y a la mar, reprendió su poca fe. Reprendió su poca fe. Gloria a Dios. Porque es que nos amedrentamos con los gigantes. Nos amedrentamos con los gigantes. Pero yo creo que tenemos un Dios grande, un Dios que supera ese gigante, un Dios que supera ese problema. Amén. Un Dios que te tiene que ayudar a superar todos los obstáculos de tu vida, todo lo que tú crees que es un gigante, pero que el Señor te dice que lo conquistes. ¿Tú te das cuenta? A veces hay gigantes en tu vida y tú sabes por la palabra de Dios que lo tienes que vencer al gigante, pero no te atreves a enfrentarlo. ¿Por qué? Porque te falta la llenura de Dios. Te falta la llenura de Dios. La llenura de Dios no consiste en los dones que tú tienes, ni consiste en lo que tú sepas hacer. La llenura de Dios consiste en que tú no vales nada y Dios lo es todo. En que lo que tú haces no lo haces por ti mismo, sino
sino Dios que actúa en tu vida. Esa es la llenura de Dios. Cuando nosotros intentamos solucionar los problemas por nosotros mismos, nos agotamos, nos venimos abajo. Pero cuando le descargamos nuestros problemas a Dios y sabemos que tenemos que enfrentar gigantes, pero decimos, conmigo está el Señor. Dios me va a dar las fuerzas. Dios me va a ayudar a enfrentar a esos gigantes. A Él que te los come con los palos. Porque no eres tú quien se los come. Es cuando dice el Señor, estamos quietos y liberar de salvación, que hoy Jehová con todos nosotros. Es cuando dice el Señor, estamos quietos. Cuando ya el hombre deja de actuar y confía en Dios. Pero el Señor dice, no confiáis en mí, confiáis en vosotros. Amén. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Que cada uno busca su propio camino. Que cada uno busca su propio beneficio. Si le pido a Dios, es para mi propio beneficio. Señor, dame, Señor, lléname, Señor, prospérame. Pero nunca te acuerdas de tu hermano, nunca te acuerdas de tu hermano. Señor, mira el hermano que está pasando necesidad, mira el hermano, prospéralo, mira. No siempre miramos el egocentrismo, ¿verdad? Siempre miramos nuestros problemas, siempre miramos nuestras necesidades, pero nunca miramos hacia los demás. La iglesia del Señor no funciona así. Gloria a Dios. Así lo que hace es destruirse la iglesia de Dios. La iglesia de Dios funciona cuando todos estamos en un mismo sentir y un mismo pensar. Amén. Así debe de funcionar la iglesia del Señor. ¿Y cómo se consigue esto? Siendo solícitos en guardar la unidad de la paz. Solícito, ¿qué quiere decir? Que pongo solicitud, que no me quedo parado, que no me quedo esperando. Gloria a Dios, que soy solícito. Amén. Y la Biblia dice, siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Siendo solícitos. Amén. Entonces uno por sí mismo tiene que procurar enfrentar los problemas, los gigantes, todo lo que se presente en tu vida o en la iglesia o lo que sea, lo tiene uno que enfrentar y no esperar a que luches por mí. Gloria a Dios. Uno tiene que enfrentarse por fe, sabiendo que Dios está contigo. ¿Tú crees que Dios está contigo? ¿Tú crees que Dios está contigo? ¿Lo crees? Porque yo lo creo, ¿eh? Y a su nombre. La pregunta de hoy, ¿por qué camino andas? ¿Por qué camino andas? La Biblia dice en Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Amén. A veces creemos que nuestro camino es recto, es como debe de ser, es lo correcto, pero no es así. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Amén. Para encontrar el camino correcto, hay que transformarse por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como hemos leído en Romanos 12, Romanos. La palabra dice en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ustedes lo pueden creer? Qué buenos ojos, qué caradito. Bendito sea Dios. Qué bien están los niños en la escuela. No dicen ningún. Lo vuelvo a repetir, 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Esto ya suena mejor.
controle nuestras vidas, que guíe nuestro camino conforme a su palabra, conforme a su buena voluntad. Amén. ¿Qué había en la mente de Cristo? ¿Cuál era su propósito? Juan 6:38. ¿Qué dice Juan 6:38? Porque yo he descendido del cielo, habla Jesús, ¿verdad? Porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ustedes saben que nosotros, los que hemos sido llamados al pueblo de Dios, al real sacerdocio, a la nación santa, estamos predestinados y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Igual que habla la Biblia de Jesucristo, ¿verdad? Dice, el Cordero predestinado para morir desde antes de la fundación del mundo. O sea, que aún en el sacrificio de Cristo, dice la palabra que ya estaba en la mente de Dios, porque Dios conoce la mente del hombre y el corazón del hombre. Y ya ese sacrificio estaba preparado desde antes, pero es que también nosotros estábamos en la mente de Dios y ya estábamos desde antes, dice la Biblia, de la fundación del mundo. Por tanto, simplemente podemos decir que nosotros hemos nacido aquí o hemos nacido en la mente de Dios. O sea que ya tenemos un destino, ¿verdad? Estamos predestinados, como dice la Biblia también en Romanos capítulo 8, estamos predestinados. Dice que a los que predestinó a esto también llamó, y a esto también justificó. En Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Estamos predestinados, o sea, que estamos en la misma situación que Jesucristo. Yo no he venido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por tanto, los que estamos en la iglesia no estamos para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Lo entendemos o no? Porque es que a veces le cuesta mucho trabajo entenderlo a la gente. De que no es mi voluntad, sino es la voluntad de Dios. Tú lo entendiste, tú sabes por el camino que estás andando, tú calculaste los gastos antes de empezar. Porque no es mi voluntad que tengo yo que hacer, es la voluntad de Dios. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que tú eres comprado por la sangre de Cristo, no te perteneces a ti, perteneces a Dios. Pero mentira, eso es mentira. Eso es mentira. Mentira. Y te lo dice el Señor así de claro, eso es mentira. Porque vamos cada uno en nuestra vida. Y nada más que lo que nos conviene, lo que nos viene bien. Y si algo no me conviene, aunque venga la palabra, no lo cumplo. Y eso es mentira en nuestra vida. Es mentira delante de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque si seguimos así, no tenemos ningún futuro. Nada más que uno que no queremos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con nuestra propia mente? ¿Hasta cuándo no vamos a renovar nuestra mente y poner la mente de Cristo? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? En cualquier situación de tu vida, ¿qué haría el Señor? ¿Qué haría Cristo? ¿Se vengaría de sus enemigos? ¿Mataría? ¿Qué haría Cristo? Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Qué haría? ¿Cumpliría toda la ley? ¿O no? Pero si fallas en un punto, te haces transgresor de toda la ley. Y Jesucristo dice que vino a cumplir toda la ley. Entonces,
Solo soy cristiano al 50%. Solo soy cristiano al 60%, al 40%. En cosas que no soy capaz de hacer, no las hago, porque las sigues haciendo en la carne. Y sigues esforzándote en la carne. Y en la carne se pueden hacer muchas cosas buenas. Hasta alabar al Señor se puede hacer en la carne, ¿te lo crees? Hasta tocar un instrumento se puede hacer en la carne. Hay gente que ama más el instrumento que al Dios que está adorando. Esto es perfecto. Esto tiene que salir profesional. Todo tiene que salir así. Gloria a Dios. Eso es idolatrizar la música. Y al único que se merece toda gloria y honra, si es cristiano, se llama Dios. Y hay muchas cosas que no somos capaces de hacer, pero porque vivimos en la carne. No somos capaces ni siquiera de perdonar a un hermano. No somos capaces. Nada más siempre esperando a que te pidan perdón. Y Dios me ha enseñado una lección en estos días muy clara. Que perdonar no es esperar a que te pidan perdón y tú decís, eso no es perdonar. Perdonar es humillar a tu hermano, tengas o no tengas razón, y decir, hermano, perdóname, pero yo quiero seguir hablando de ti. Eso es perdonar. Eso es lo que me ha enseñado Dios en estos días. Y si puedo con todo el que pueda, lo voy a hacer. Amén. Eso es perdonar. Eso es perdonar. No esperar a que te vengan a pedir perdón. Gloria a Dios. Eso lo hace todo el mundo. Hasta los malos saben hacer cosas malas. Pero Jesús dice que preguntéis a tener. Si le hacéis el bien a quien te hace el bien. No lo hacen también los gentiles. Perdonar a tu enemigo, al que ha hecho mucho daño, aprende a perdonar. Así que eso es lo único que nos hace semejante a Dios. La capacidad de perdonar. Tú puedes con tu lengua condenar y perdonar. Puedes mandar a una persona al infierno o mandarla al cielo con tu lengua. Lo dice en Santiago. ¿Correcto? ¿Y qué estamos haciendo? No estamos haciendo la obra de Dios, estamos haciendo la obra del hombre. Y mientras que se haga la obra del hombre, la iglesia no crece. ¿A quién vas a traer tú a la iglesia? Si ni tú mismo te aguantas en la iglesia. ¿Qué le vas a decir? Hermanito, que aquí hay mucho gozo, no sé qué. Pero si tú no eres capaz de resistir la iglesia, hermano, vamos a sincerarnos por Dios. Que no vivimos nosotros, sino Cristo vive en mí. ¿Hasta cuándo, dice el Señor? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, dice la palabra? Entre el mundo, la carne, o el Señor. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Vamos a parar ya de claudicar, hermano. Vamos a seguir el único camino que hay, que es Jesús. Ese es el único camino. Por eso la pregunta de hoy es, ¿sabes el camino que estás andando? El Señor puso dos caminos delante del pueblo de Israel. Le dijo a Jeremías, diga a este pueblo, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Elegí vosotros hoy el camino por donde debéis andar. ¿Qué camino quieres tú seguir? Porque el de vida es sacrificio, es angosto y la puerta es muy estrecha. Y el de perdición, el de que solamente tu carne es la que vale, ese te lleva a la muerte. Amén. ¿Qué quieres tú? ¿Qué dices hoy? Qué bueno es el Señor, que tiene de nosotros misericordia. ¿Qué había en la mente de Cristo, como hemos dicho? ¿Cuál era su propósito? No leímos Juan 6:38, dice, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, el hacer la voluntad del que lo envió, ese era el propósito de Cristo. Todos sabemos el propósito de Dios, salvar al mundo, ¿verdad? Y Él vino para salvarlo. Yo he venido, dijo el Señor, para salvar lo que se había perdido. Amén. Lo demostró claramente en la oración
No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso tenemos que pasar muchas veces por el Getsemaní y decidir si hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad nuestra. Amén. Pero Jesús lo tenía claro su objetivo. Yo no he venido a hacer la voluntad, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Lo tienes tú claro? Que has sido llamado por Dios para hacer la voluntad del que te envió. ¿Cuál es la voluntad del que me envió? Está escrito aquí en su palabra. Está escrito en su palabra. Si verdaderamente queremos la salvación, hermano, tenemos que obedecer la palabra. Este es el único camino. Esta es la única verdad. Lo único. Como otra versión del versículo de Juan 14, ¿verdad? Que él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. También en otra versión dice: yo soy el camino único y verdadero. Él es el único camino, la única verdad. Amén. ¿Sabes por el camino por donde estás andando? Es por el camino que nos señaló Jesús el que andamos verdaderamente. Hay quien ignora la voluntad de Dios por falta de conocimiento, y hay quien la conoce muy bien pero no quiere obedecerla y tiene mucho más castigo. A esa persona se le considera impío. Impío no es el mundano. Impío es el que conoce la palabra de Dios y no la obedece. Amén. Ese es el impío. Y dice en Lucas 12:47, ¿qué dice Lucas 12:47? ¿Lo entendemos? Aquel siervo que no se preparó, ni hizo la voluntad conociéndola. ¿Dice ahí que la conocía o no? La conocía la voluntad de Dios. Muchos de nosotros sabemos mucha palabra de Dios. No que la palabra dice, no que la palabra aquí dice esto, no que la conocemos de la palabra de Dios. Pero puede ser un siervo fiel a la palabra de Dios o puede ser un mal siervo de Dios. Dice que aquel siervo que conociendo, y eso es lo que más nos condena, porque dice el Señor Jesús que la palabra será la que nos condenará en el día del juicio. La palabra, ¿por qué? Por no cumplirla. Si tú cumples la palabra, aún en contra de tu propio orgullo, de tu propia carnalidad, hermano, tú conseguirás morir, pero tendrás la vida eterna. Amén. Jesús lo dijo claro: el que no viene en pos de mí, dice, el que quiera venir en pos de mí, perdón, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Quiere decir cada día crucificando tus pasiones, tu deseo en la cruz del Calvario. Amén, cada día. Gloria a Dios. No cuando solo estoy lleno, no cuando solo estoy lleno del Espíritu Santo, entonces ahí el Señor busca de ti fruto en todo tiempo. Amén. Y a su nombre. Por tanto, hermanos, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5:17. Y a su nombre. ¿Qué dice Efesios 5:17? Así escucho yo. Por lo tanto, seáis sensatos y entendidos de que cuál sea la voluntad del Señor. No seamos insensatos. ¿Qué significa insensatos? Sin conocimiento. Y conocimiento hay de la palabra. Amén. Aquí no se puede decir que no se predica la palabra.
hacedores de la palabra. Amén. Y al Señor sea nuestro caminar y nuestro pan diario. Juan 4:34. Gloria a Dios, el Señor tenía una comida y era el hacer la voluntad del Padre. Amén. Nuestro caminar, nuestra comida. Estamos hablando de cosas que parecen normales, ¿verdad? Pero te está diciendo que sea el hacer la voluntad de Dios. Amén. A veces nos preocupamos más de la comida material, ¿verdad? Esto no tengo que comer, no tengo esto, pero el Señor dijo, no os preocupéis, tengo que comer ni que vestir. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas, dice la palabra. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Cómo lo busco yo el reino de Dios? Lo busco debajo de una silla, debajo del altar. ¿Dónde busco el reino de Dios? Lo tengo que buscar aquí en mi corazón. Reina el Señor en tu corazón. A veces tomamos la gracia de Dios en vano. Muchas veces. Si estuviéramos en la ley, no sé, y yo el primero, si quedaríamos alguno vivo. Lo digo en serio. Por la ley, y dice la palabra que somos hijos de Abraham por la fe. Amén. Pertenecemos a ese pueblo que le fue encomendada la ley del Señor. La ley hacía perfecto al hombre, pero llegó a ser perfecto al pueblo de Israel. Y es su nombre. Llegó a hacer al pueblo de Israel perfecto. ¿Ustedes qué opinan? Llegó la ley a hacer al pueblo de Israel perfecto hasta que el Señor se hartó. Dice, estoy harto de vuestros sacrificios, de vuestras ofrendas, de vuestros holocaustos, son vanos. ¿Por qué? Porque volvían a pecar. Ya, no sé, es como algo ritual, algo por costumbre, ¿verdad? Le pido perdón a Dios, me perdona, sigo pecando, me perdona, sigo pecando, sigo ofreciendo sacrificios, y Dios paró ya y dice, estoy harto de vuestros sacrificios y vuestras ofrendas. Harto. Y tuvo que enviar a Jesucristo como sacrificio. No le valía ninguno que pudiera hacer el hombre. Tuvo que enviar a Jesucristo, el único sacrificio puro y perfecto. Que por Él somos salvos, por gracia, por medio de la fe. Pero a veces tomamos la gracia de Dios como si nada. Y te digo que por la ley de Dios, muchos de nosotros hubiéramos sido apedreados. Recuérdenme, aunque sea un punto de la ley por el que se podía apedrear. No mentirás. No adulterarás. Honrarás a tu padre y a tu madre. Bueno, estoy hablando de los 10 mandamientos. Estoy hablando de la ley completa. El sábado. Quien no guardara el sábado, quien le robara a Dios. En el Antiguo Testamento, quien robara a Dios, ¿qué pasaba? ¿Y qué pasaba si uno le sacaba un ojo al otro? Que le sacaban el ojo, ¿no? Y si uno moría a espada, tenía el derecho de matarlo a espada. Su familia tenía el derecho de matarlo a espada. Y yo te digo que ninguno de nosotros estaríamos vivos. Tomamos la gracia de Dios en vano. Nos aprovechamos de la misericordia de Dios como no pasa nada, Dios es misericordioso, me perdona. Uy, tú te estás equivocando, hermano.
Porque Dios es amor, pero también dice la Biblia en Hebreo que es fuego consumidor. No te olvides de la otra cara de la moneda de Dios. A veces nos aprovechamos de la gracia de Dios y decimos, ya haré esto, ya haré lo otro. Y sabes tú, porque tienes conocimiento de que lo que estás haciendo está mal. Pero tú dices, ya lo haré. Bueno, cuando Dios me transforme mi corazón, cuando Dios quiera. Si tú te sientes mal por algo que estás haciendo, es que ya Dios te está dando el conocimiento. Si te sientes mal por algo que estás haciendo. Ahora, si uno no le redarguye el Espíritu Santo en algo, o dos cosas, o que lo está haciendo todo bien, o que está totalmente apartado de Dios. Que dice la Biblia que ha perdido toda sensibilidad en el Espíritu. ¿Y no te parece nada mal? Pero eso sí que nada mal. Pero la persona que no se siente en paz, que sabe que tiene que hacer algo, que sabe que tiene que hacer algo para Dios que no lo está haciendo y se siente mal, es porque Dios le ha dado ese conocimiento. Amén. Y si no lo hace, a los desobedientes no los quiere ser. Amén. Y a su nombre. La palabra dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6. Y el salmista, gloria a Dios, dice en el Salmo 119, 168. ¿Qué dice el Salmo 119, 178? Todos mis caminos están delante de ti. O sea, ¿cómo he podido cumplir todos los mandamientos, todos los preceptos del Señor? Porque todos mis caminos están delante de ti. ¿Qué significa todos mis caminos? Todas las áreas de tu vida. Tenemos diferentes áreas, ¿verdad? Está la área social, está la área laboral, está el área familiar y está el área también económico, está el área también de social de la iglesia, digamos, ¿no? Y espiritual. Hay muchas áreas, muchos caminos. Pero cuando tú dices, he podido cumplir tu palabra, como dice aquí en este salmo, porque todos mis caminos están delante de ti. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. ¿Cómo lo reconozco yo? Dejando que el Señor entre y actúe. Amén. Dejando que el Señor entre y actúe. Que ya no sea mi caminar, que sea como si el Señor me llevara un brazo. Ya no son mis pasos, son los del Señor. Amén. Yo sé que puede ser difícil, pero no imposible. Para un cristiano, para el que cree en Dios, todas las cosas son posibles. Vamos a leer el Salmo como si leyéramos un Salmo. Me ha encantado esta mañana, gloria a Dios. Salmo 119, y a su nombre. Versículo 30 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Escogí el camino de la verdad. Métete en el Salmo, por favor. ¿Me entiendes? Métete en lo que estoy leyendo. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré.
Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tu mandamiento, porque en ella tengo mi voluntad. Porque en ella tengo mi voluntad. O sea que tu voluntad no está en ti, está en los caminos del Señor. Inclina, versículo 36. Voy a cerrar. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en su camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hermano, ese último versículo me toca mucho. Porque nunca serás libre si no aprendes a ser discípulo de Cristo. Jesucristo dijo, el que sea verdaderamente mi discípulo será completamente libre. Y dice aquí, y andaré en libertad. Hermano, ¿cuánto nos vemos esclavizados? ¿Cuánto nos vemos hundidos muchas veces? Porque no andamos en libertad. Pero dice, y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tu mandamiento. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser verdaderamente libre? Obedece la palabra de Dios. Hasta lo último, hasta lo que no te conviene, hasta lo que te parte en dos y parte tu vida en dos. Cumple la palabra de Dios. Hermano, a veces, ¿sabes lo que es más trabajoso a un cristiano? Perdonar. Perdonar es lo más trabajoso a un cristiano. Pero el Señor lo dice claro, y no nos podemos regalar en su palabra. Quien no perdonare a los hombres sus ofensas, también nuestro Padre Celestial no lo perdona. Lo malo es que tú te creas fuerte. Eso es bueno. Que tú te creas fuerte. Que tú pienses que te han hecho daño, pero no, tú eres fuerte. Hacer un mentiroso, Dios mío, por Dios. Hacer un mentiroso a Dios. Porque si la palabra de Dios dice que no hay ni tan solamente uno bueno, yo no tengo que creer, hermano. Pero que es por mí mismo. Y yo me miro y de verdad que me identifico con el apóstol Pablo y digo, miserable de mí. Soy el peor, el más pequeño de los apóstoles del Señor. El más pequeño, el peor. Gloria a Dios, porque vemos nuestra miseria delante de Dios. Hermano, el perdonar es lo que separa la iglesia. Porque el perdonar no es solo la palabra perdón, afecta a mucho, afecta a tu orgullo, afecta a tu integridad, afecta a tu amor propio, afecta a muchas cosas de tu vida, ¿verdad? Lo afecta, el perdonar lo afecta, pero tenemos que obedecer a Cristo. Si no nos condenamos, nos condenamos. Porque la Biblia dice que esas cosas
producen en nosotros raíces de amargura. Y dice la Biblia en Hebreos que una raíz de amargura te puede destruir a ti, a los que tienes alrededor. A ti y a los que tienes alrededor. Hermano, obedezcamos la palabra de Dios. Queremos andar en libertad. Queremos sentir como el rey David pecó, él reconoció su pecado, él reconoce como rebelión. He pecado, mi pecado está delante de ti, ¿lo dijo el rey David o no? Pero él dijo, perdóname, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, devuélvemelo, Señor, lo quiero sentir el gozo de tu salvación por dentro. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Gloria a Dios. Es necesario partirse en dos, hermanos. Es necesario morir. Es necesario machacar la carne. Porque os digo que si no lo hacemos, y lo dijo Jesucristo, no lo digo yo, que si el grano de trigo no muere y cae en tierra, no lleva fruto. Y si no lleva fruto, es cortado y echado al fuego. Hermanos, vamos a cumplir la palabra del Señor. Pero no solo en ese aspecto, en todos. En nuestro honrar a Dios, en nuestro servir a los demás, vamos a hacer, vamos a olvidar del otro lado del Jordán. Vamos a olvidarnos de nuestra antigua carnalidad, de nuestra esclavitud en Egipto, porque Dios te está ofreciendo la tierra prometida, te está ofreciendo un lugar nuevo. Gloria a Dios. ¿Hasta dónde vamos a quedar? ¿O vamos a hacer como lo que dijeron en el desierto? Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí a morir? Como muchas veces pueden pensar algunos, ¿y para qué vengo a la iglesia? ¿Para entrar y estar peor? Para eso no. Para eso no es la iglesia. Y esta gente le decía a Moisés, mejor nos vamos otra vez. Como decía el mundo, allí teníamos comida, allí teníamos y allí puro manna. Aquí puro manna. Aquí no hay manna. Gloria a Dios. Pero no supieron apreciar la gracia de Dios. No supieron apreciar que Dios lo había sacado de la esclavitud. Se rebelan contra la autoridad, se rebelan, hicieron de todo. Y en un transcurso de unos meses, un año, pudieron haber cruzado el desierto. Dios lo estuvo dando vueltas 40 años. Hermanos, 40 años nos queremos tirar dando vueltas en el desierto. Nos queremos tirar tanto tiempo. Y Dios fue duro. No entraron ninguno de los que se rebelaron, sino solo sus hijos, los que tuvieron menos de 20 años. No perdonó a esa generación por rebelarse contra Dios y por rebelarse contra la autoridad que Dios había puesto. No los perdonó Dios. Hermanos, no caigamos en los mismos errores. Vamos a cumplir la palabra. Amén. Vamos al otro lado del Jordán y vamos a obedecer a Dios, que Él promete bendición para nuestra vida. Amén. ¿Dónde está tu voluntad? ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde está puesta tu visión en la vida? ¿Cuál es tu meta? Esas son preguntas que hago el día de hoy. ¿Dónde está tu voluntad? ¿Dónde están tus sueños? ¿Qué meta tienes tú en el Señor? ¿Qué sueño tienes tú en el Señor? ¿Qué visión? Y pregunto, ¿es tu voluntad la voluntad de Dios? ¿Es tu sueño el sueño de Dios? ¿Es tu visión la visión de Dios? ¿Es tu meta el propósito de Dios? Porque algunos no sé si tienen claro su visión o su meta o su sueño, pero algunos tienen claro su sueño.
y dice, no sé, pero me veo predicando a multitudes, me veo en una iglesia muy grande, me veo en no sé qué, pero tú le has preguntado el sueño de Dios, le has preguntado la visión de Dios, ¿qué es lo que quiere Dios para tu vida? ¿O eso es lo que tú quieres para tu vida? Hay mucha gente que le pide revelación a Dios, Dios quiero dar revelación de tu palabra, dame algo espiritual, y el Señor dice, ¿para qué? Para que te mofes delante de los demás, de que tienes revelación, de que Dios te habla. ¿Para qué quieres mi revelación si después no eres capaz de cumplir mi palabra? ¿Para qué queremos nuestra revelación? ¿Queremos la revelación? ¿Queremos algo de Dios? Yo quiero sentir, no siento nada de Dios, no siento ni un escalofrío. ¿Para qué quiero sentir eso si no soy capaz de cumplir la palabra de Dios? ¿Para qué? Me lo pregunto. ¿Para qué? Y a veces nos tiramos toda la vida. Quiero sentir algo de Dios. Háblame, Dios, háblame. Háblame. Mira. ¡Que me vaya bien! Obedece. Las manos para simplemente hay que obedecer. ¿Están de acuerdo? Así que, a partir de ahora, si de verdad crees que Dios te ha pasado al otro lado del Jordán, proponte obedecer la palabra de Dios en todos los aspectos, sin olvidarte de nada. Amén. La palabra dice en Jeremías 6:16, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, ese buen camino que te pone el Señor por delante. A veces, y ya estamos terminando, tenemos que pararnos, hermano. Amén. No quiere decir que somos unos fracasados, por supuesto que no. Simplemente que el Señor a veces te tiene que parar, y te tienes que parar en el camino y reconocer, y preguntar, y mirar. Dice, y mira, no dice mira, dice, paraos en el camino y preguntar y mirar cuál sea la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua, hermano? El camino bueno del Señor, el de obediencia, porque el pueblo de Israel desobedeció muchas veces a Dios, y estas son palabras al pueblo de Israel, que hoy las aplicamos a la iglesia, pero son palabras al pueblo de Israel, ¿verdad? Y Jeremías le tuvo que decir al pueblo, paraos en los caminos y preguntad cuál sea la senda antigua. Hermanos, en la iglesia pasa también muchas veces, cada uno su propio camino, cada uno su propio pensamiento, cada uno su propio yo, su propia carne, pero nos olvidamos del camino que nos lleva a la vida eterna, que es Jesús, y es el que debemos de obedecer si queremos vida. Amén. ¿Y qué dice al final del versículo? Y hallaremos descanso para nuestras almas. Hermano, ¿cuántas almas hay cansadas? ¿Cuántas almas hay agotadas? De lo que sea, de tanto sufrir, de tanto desprecio, de tanto de lo que sea. ¿Cuántas almas hay agotadas? Pero el Señor dice, paraos en el camino y buscad la senda antigua, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres hallar descanso? ¿O siempre vas a tener martillándote la mente del Espíritu Santo hasta que llegue un momento que has perdido toda la sensibilidad y ya pasa de ti? Porque si tú no le haces caso a la voz de Dios, llega un momento que el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
¿Qué pasa? Si no la escuchamos, porque el Señor es muy respetuoso, Él es muy educado y hace así y se va. Pero tú sigues con tu amargura en tu casa. Tú sigues cansado. Y aquí dice que la única manera de buscar descanso para nuestras almas es buscar el hacer la voluntad de Dios. Preguntar haciendo activo. Amén. No existe mejor alivio para nuestras almas que llevar el yugo del Señor sobre nosotros. Es el yugo, es la palabra. Amén. El yugo es la palabra. Gloria a Dios. El yugo se usa para que cuando las bestias tienen en arado, lo hagan con más facilidad y no se salgan de su recto camino. Amén. El yugo interesa tu camino. El que te va guiando, lo va llevando recto. Gloria a Dios. Y si tú quieres echar la cabeza para allá, ¿has visto que las bestias, cuando uno quiere hacer que doble, le dobla la cabeza, ¿no? Con la rienda, ¿no? Por ejemplo, un caballo, una vaca, lo que sea. Hace así y mira, y cuando doblan la cabeza, doblan el cuerpo también. Y doblan para allá y doblan el cuerpo también. El yugo hace que ese camino vaya recto, porque el que los lleva, los tiene bien agarradito. Y cuando no quieren, ¡pum!, latigazo. Gloria a Dios. Pero te lleva bien rectito, porque dice la palabra, por mucho de que sea uno, no se apartará de ese camino. Amén. Y a su nombre. El yugo les mantiene unidos. Cuando tenemos el yugo del Señor es como si fuera un gran yugo que coja a la iglesia y nos lleva por un mismo sentir, por un mismo camino, nos mantiene unidos. Gloria a Dios. Por eso el Señor nos ordenó, y es una orden del Señor, ¿vale? Vamos a leer Mateo 11, 29 y 30. ¿Qué dice? Nos dio una orden. Amén. ¿Qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? ¿Otra vez? O sea que el yugo trae descanso. ¿Cómo es que yo no entiendo, Señor? La verdad es que la carga es muy grande, lo que te tiene que soportar aquí. En los caminos de Dios es muy grande, el yugo me aplasta, el yugo me... Pero bueno, el Señor te dice, ¿qué estás pensando, hijo mío? Y te estoy diciendo, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo puedo yo hallar descanso con tu yugo encima? Gloria a Dios, hermanos. El obedecer la palabra de Dios y llevar el yugo del Señor traerá descanso a nuestras almas. Es fácil porque no eres tú, es el Señor que te lleva. Es el Señor que lleva tus cargas. Es el Señor que te coge en brazos y te dice, venga, hijo mío, yo te llevo. Amén. Por eso un versículo antes, Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados o cargados, y yo os haré descansar. Hoy qué bonito, Señor. Ay, estoy cansado. Toma yugo. O sea, fijaos el contexto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Y qué dice automáticamente después? Llevad mi yugo sobre vosotros. Y a veces la gente se toma los caminos del Señor como algo muy pesado, llevar algo,
hubiese hecho en Dios. Cuando lo hacemos en Dios, nosotros no valemos nada. Pero es lo único que nos faltará y que nos hará tener tesoros en la vida eterna. Amén. Si tú lo haces en Dios, tendrás tesoros en la vida eterna. Si tú lo haces en la carne, por tu propio convencimiento, por tu propio lo que sea, aunque sea bueno lo que estés haciendo, si lo haces en tu carne, se va a quedar aquí. Puedes recibir como mucho alabanza de los hombres, pero de Dios no, porque no comparte la gloria con nadie. Vamos a darle gracias al Señor, amén. Gloria sea al Señor. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra, gracias por este culto maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que obedecer es mejor que los sacrificios. Yo te pido, Señor, que tú nos des las fuerzas para obedecer, para llevar tu yugo y poder descansar. Y cuando llevamos tu palabra, llevamos tu yugo, Señor, ya las culpas te las echamos a ti de todo, Señor. Ya no tenemos nosotros culpa, porque ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros. Entonces, todas las culpas son para ti, Señor. Por eso te pido, Señor, que nos ayude a obedecer tu palabra, a llevar tu yugo, para que podamos tener descanso en nuestras almas. Puede que nos duela, puede que no estemos acostumbrados y como los caballos cuando están rebeldes y no han sido amansados o no han sido adiestrados, o como se diga, y ellos se revuelven porque ven que tienen un peso encima, pero cuando ya se acostumbran, son fieles. Así nosotros queremos ser fieles a obedecer ese yugo, a obedecer tu palabra, porque vamos a dar descanso para nuestras almas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto la gloria a Dios? Y a su nombre. Bueno, ¿cuántos creen que Dios le ha dado la palabra? ¿Lo crees? Obedece la palabra. Amén. Bueno, una cosita, unos anuncios, la cajita de los niños, todo lo que haya traído, bueno, pues esta tarde ya es el último día para llevar. Yo tengo por ahí algunas etiquetas si alguno le falta. Ahí las tengo. Gloria a Dios. Recuerden que había que meter un sobrecito con 5 euros dentro y lo que uno le quisiera meter siempre que no estuviera prohibido, como cosas de líquido, como cosas de comer. Gloria a Dios. Pero esta tarde vamos a llevar las cajitas. Amén. Todo el que dice el Señor que a un vacío de agua no perdonar por recompensa. Dios va a recompensar a los que lo hagan de corazón. Amén. Gloria a Dios. Seguimos todavía sin luz en Fátima. La última noticia que me dio mi amigo Ángel cuando entregó los papeles, que ya pudimos meter los papeles, gracias a Dios, es que el alta cuesta 700 y pico euros. Ya hemos pagado 600 euros de la cometida, no sé qué, ella dice, pues el alta, por ser una extensión de una casa normal, cuesta 700 y pico. No pasa nada, no va por rico. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo hago una rifa y no la vendemos en 2 días. Así que digo que la rifa tiene que ser oferta. Gloria a Dios. Pero Dios va a suplir, ¿verdad? Estamos confiando en el Señor que nuestra providencia viene de Dios. Gloria a Dios.